referimos a fibras nerviosas, pero en este caso estamos hablando de las fibras musculares esqueléticas. Existen dos clases. Hay unas fibras de conducción rápidas y otras fibras de conducción lentas. Al igual que existen dos tipos de fibras nerviosas, las fibras de tipo A y las fibras de tipo C. En la parte muscular se denominan fibras rápidas, fibras lentas. Las lentas se han dicho tipo 1, rojas. Se denominan rojas porque contienen mayor cantidad de ¿qué? De hemoglobina, ¿verdad? Son pequeñas, su contracción menor es lenta, tiene una gran cantidad de vascularización y por lo tanto son consumidores de grandes cantidades de ¿qué? De oxígeno. Tienen enzimas glucolíticas, es decir, que aceleran los procesos metabólicos de la fibra muscular. Tienen muchas mitocondrias, en oposición a las rápidas que tienen enzimas glucolíticas. Tienen mucha mioglobina, por eso son rojas, ¿verdad? A ese músculo de transmisión lenta se le denomina músculo rojo. Las fibras musculares rápidas, estas eran pequeñas, las rápidas son grandes, tienen un retículo endoplásmico con gran cantidad de acumulación de calcio, tienen una menor vascularización, por lo tanto el músculo se denomina blanco, entre comillas, ¿no? Cuando se contrae es blanco. Hay dos tipos de fibras en el cuerpo humano del músculo esquelético. Las lentas tenían muchas mitocondrias, estas tienen pocas mitocondrias. Contracción, vamos a hablar ahora del mecanismo de contracción del músculo esquelético. ¿Cuáles son las características de la contracción? Esta unión, y más que unión, este contacto entre la fibra nerviosa y la fibra constituye la unidad neuromuscular o también la unidad motora, también se denomina. Y vemos que cada una de estas fibras musculares está inervada por una fibra nerviosa, ¿verdad? ¿Qué eventos van a ocurrir acá? Se va a generar un potencial
acción. Un potencial de acción, ¿qué significa? Una carga que electrónica. Está en reposo. Una carga eléctrica. ¿No es verdad? Siempre negativa por dentro. De todas las células. Hay células que tienen menos 10 milivoltios y hay estructuras que tienen 90 a 100, menos 90 a menos que 100 milivoltios. Depende de la función que vayan a cumplir. Se genera un potencial eléctrico que va a generar un potencial de ¿qué? De despolarización seguida de una repolarización, una hiperpolarización y luego viene de nuevo al repolo. No solamente la carga eléctrica, sino va a haber un cambio en la concentración de ¿qué? De iones. Todo ese sistema donde intervienen la acetilcolina, el calcio, el sodio, se abren los canales para el sodio, los distintos canales para el sodio, dependiendo de cada célula, y que van a generar una contracción. ¿Cuál es el movimiento del músculo esquelético? Una contracción seguida después de una relajación. Quiere decir que todo esto genera eso. El Rayton, como les decía el otro día, tiene una virtud, va repitiendo las cosas. Les parece que ya he leído este subtítulo, pero va repitiendo. ¿A qué se llama sumación? Sumar es ¿qué? Añadir, aumentar. Cuando un impulso llega a esta fibra nerviosa, están pegaditas, yo las he dibujado. Existen unos canales de ¿qué? En hendidura, por la cual se transmite de una fibra muscular a la siguiente y a la siguiente. ¿Qué genera? La contracción de todo el músculo. Todo lo que se contrae, ¿qué tiene que hacerse? Todo lo que se flexiona tiene que después. Por eso es que les decía el otro día, el movimiento del músculo esquelético resulta de la sinergia. ¿Qué es? Vamos a decir, es la sumación, ¿no? ¿De quién? De la acción de dos tipos de músculos, agonistas y antagonistas. ¿Qué quiere decir? Que unos se alargan y otros se cortan, unos se flexionan y otros se... Es sinérgica porque ambos se ayudan, ¿verdad? ¿Y que gastan energía o no gastan energía? Distintos tipos de energía, ¿no? Como el ATP, el mecanismo oxidativo. Muy bien. Si hacemos una contracción de un músculo grande, es lógico que vamos a tener mayor cantidad de gasto de energía. Si hacemos una contracción, o el estímulo produce una contracción de unas pocas fibras musculares, lógicamente que gastaremos menos, no se alargará tanto el músculo, y eso es proporcional ¿a qué? Al estímulo. ¿Me lo entendió? Si yo para mover mi dedo gasto 1 de ATP, para mover todo mi brazo, ¿cuánto voy a gastar? 100 ATP. Son cifras que solamente las estamos mencionando. Entonces, hay una sumación, ¿no es verdad? Dependiendo de ¿qué? De la proporción de quién, del estímulo.
Si el estímulo es poco, vamos a decir, poca cantidad, el movimiento será menor. Si el estímulo es muy grande, gasta mucha energía y todo lo que hemos dicho, la contracción será ¿qué? Mayor. Será diferente a que yo borre esto, a que yo borre esto. He tenido que gastar más que mis fibras musculares han tenido que. Cuando yo hago esto, todo esto se mueve. Cuando yo hago esto, la cantidad de músculo es más inferior. ¿Han entendido? Eso es lógico. Sumación de frecuencia. Un estímulo seguido de otro, genera una contracción que se llama tetánica. Porque hay un gasto de gran cantidad de ¿qué? De calcio. Esta fibra le pasa. Y la contracción, en vez de disminuir, ¿qué hace? Va aumentando. ¿Por qué se llama tetánica? Porque la enfermedad del tétano, cuando ustedes vean un paciente con tétano, es un paciente que está rígido y un estímulo cualquiera comienza a contraerse, parecería que convulsiona. Un estímulo pequeño de repente, ahí va sumándose más fibras que musculares. A eso se llama ¿qué? Tetanización. Gastará más energía, lógicamente, que gastará mayor fuerza de contracción, mayor fuerza de contracción. ¿No? El ejemplo es el cuadro. Cambios de la fuerza muscular al inicio de la contracción. La primera contracción puede ser prolongada o puede ser lenta. Cuando se produce una contracción después de estar en reposo, la respuesta, ¿cómo será? Cuando uno está así en reposo. Mandamos un estímulo de mediana intensidad, la contracción será ¿qué? Muy fuerte. A eso se llama ¿qué? Efecto Trepé. ¿Verdad? Después de que están los músculos en un reposo muy prolongado, un estímulo débil, con poca fuerza, va a producir ¿qué? Una gran contracción ¿qué? Muscular. Pero si ya todo el día está haciendo, el efecto no va a ser igual que el efecto Trepé, va a ser la contracción, dependiendo de la cantidad o de la intensidad del estímulo. ¿Qué es el tono muscular que ya les he dicho varias veces? Se han tocado y todo. Es importante. En el movimiento de cualquier músculo esquelético, de flexión y extensión, ¿no es verdad? Hemos dicho que se alargan y se acortan, ¿sí o no? Se extienden, se relajan, siempre opuesto, ¿me entendió? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ese músculo, a través de las vías, de los receptores que tienen en los usos musculares, acá adentro hay fibras intrapulsales y extrapulsales, en el uso muscular y en el órgano tendinoso de Golgi, de acá salen fibras que van a constituir, que van a informar la fibra muscular. Tiene las fibras que son del pulso muscular, que se van subdividiendo en ¿qué? En fibras intrapulsales
extrafusales, y además tenemos que el órgano tendinoso del cuerpo. A través de fibras sensitivas ascendentes y aferentes entran a la médula por las raíces posteriores, ¿no? Que son ¿qué? Asa. ¿Qué quería decir asa? Aferente viene de afuera. ¿Qué tipo de información llevas? Sensitiva, ascendente. Va a ir a través de la médula, el bulbo, y a través de los pedúnculos cerebelosos, va a llegar ¿a dónde? Al cerebelo. Del cerebelo va a ir a los núcleos dentro del cerebelo, hay varios, el dental, ustedes que han llevado, va a ir al núcleo rojo y va a ir al tálamo, y de ahí va a ir a una determinada. Entonces, y en algún momento les mencionaba y les decía, todos los receptores sensitivos o sensoriales llevan ¿qué? Una vía aferente, sensitiva y ascendente. El dolor, la temperatura, la presión, el frío, el calor, ¿verdad? Pero estos dos receptores que no son sensitivos, son motores. ¿Por qué? Porque el pulso muscular va a informarle al cerebelo, por la vía espinocerebelosa, dorsal o ventral, ¿de qué? Del grado de alargamiento o acortamiento. Y el órgano tendinoso de Golgi, ¿dónde estará? En el tendón, ¿sí o no? ¿Qué va a informar? El grado, por eso debería ser una doble T, del tendón, y además, ¿qué? El tono, ¿qué? Muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es la resistencia que ofrece el músculo a un determinado ¿qué? Movimiento. Nosotros tocamos el músculo acá. No es acariciar, tocar es tocar. Se toca, se presiona, porque algunos hay. Es una fertilidad. Tocan acá. ¿Y qué hacen? Hay un grado de que hasta parece que temblaría, ¿sí o no? Y cuando estamos con un paciente con Parkinson, esa resistencia es mucho más marcada. Así. Viene el paciente y te dice, doctor, desde hace unos días he comenzado a temblar. ¿No? Estoy preocupado. Y fuera de eso, de temblar, se me pone rígido los músculos. Se me cae la saliva. Mi marcha, que era elegante, ahora ha cambiado. Ando con los pies así. Y cuando quiero comenzar a caminar, yo quiero caminar y eso. ¿Sí o no? Hay una orden del cerebro, ¿sí? Pero el parkinsónico, como que le faltara ¿qué? Animarse del todo a caminar. Eso se llama ¿qué? Asinesia. Se pueden abrochar su polera, tienen temblor, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacen estos dos receptores? Mandan la información, porque en este momento, por ejemplo, parecería que aquí la compañera bien sentadita y sus músculos están en reposo. Pues para sentarse hay músculos flexores y extensores. Su pie izquierdo con el derecho, uno está así, el otro está así. ¿Sí? ¿Hay actividad muscular, sí o no? Sí. Entonces, esa postura, ese tono muscular, ese alargamiento o acortamiento, es informado a través de los dos únicos receptores motores que le informan al cerebelo. ¿A quién? Al cerebelo, y el cerebelo al papá de todas las vías sensitivas dice,
todas las vías sensitivas llegan al tálamo. Todas. Y del tálamo distribuyen. El tálamo es un núcleo diencefálico que, dependiendo de tiene distintos grupos nucleares, va a ir a determinada área de la corteza. ¿Me entendí? Entonces la corteza, a través del cerebelo, sabe exactamente cuándo está tu brazo extendido. Y usted cierra los ojos, saben dónde está su rodilla, ¿no es verdad? En qué posición está su rodilla o su cabeza, de todos los músculos de la economía. ¿Qué es la fatiga muscular? ¿Qué es lo que nos pasa en el ciclo diario que tenemos? Vigilia y sueño. ¿Por qué nos da sueño a determinada hora en la noche? Todo el día hemos tenido actividad física y mental. Usted seguramente tiene más actividad que intelectual que física, ¿no es verdad? Un campesino que labra la tierra tendrá más actividad que física que intelectual, pero no deja de estar pensando cómo va a cavar, por ejemplo, ¿no? O cómo va a sembrar, ¿sí o no? Hemos tenido una actividad X durante el día. Dice, por ejemplo, yo en clases, atiendo pacientes y todo, y en la noche estoy cansado, ¿no? Y me pregunto, pero yo no he hecho mucha actividad, dice. ¿La actividad mental gasta energía? Sí. ¿Sí o no? Cuando operamos un paciente, ¿gastamos actividad física? ¿Sí o no? Tenemos que controlar el pulso, tenemos que saber hacer la incisión, y la parte mental está funcionando, o mecánicamente hace. Dice, no, voy a cortar, estoy cortando piel, debo hacer hemostasia, todo un protocolo de movimientos. ¿Se gasta energía o no? Y mentalmente estoy tocando el área 8, el área 5, 7, esa parte parietal, estás haciendo actividad mental, ¿me entiendes? Y cuando operas tienes un protocolo, sigues como un protocolo. No. Si tienes escuela, porque si no tienes escuela, una cirugía del cerebro parece parto, sangrando, el cerebro se está cayendo. Pero si tienes escuela, desde la forma en cómo te paras, ¿no ven? Cuando ustedes vayan a entrenarse en su posgrado en cirugía, por ejemplo, tiene que haber un tipo de comportamiento. Desde el momento que entras, es diferente tu conducta. ¿Cómo se distinguen los médicos en un quirófano? Entra uno gritando, riñendo a la gente, es un mediocre. Cuando a mí el doctor Aparicio, que es un excelente, debe ser el mejor cirujano que tenemos ahorita, no es el único, hay muchos buenos, pero este es excelente. Ha entrado yo en la cama de paciente, porque una cosa es ser médico y otra cosa es ser ¿qué? Uno ya está ahí calladito, buenito, ¿no? Cuando es doctor en parador y demás, ¿sí o no? Ha entrado el doctor, ha saludado, es más serio que un revólver serio, y le ha dicho a la enfermera el instrumental está listo, tal, examen le ha tomado a la circulante, al anestesiólogo, en qué periodo de la anestesia está haciendo. Y me ha hecho recuerdo como yo me formé en México, ¿me entendido? Desde vestirte tienes que tener un protocolo, ¿me entendido? Mientras entran, no vamos a decir de qué país entran, ya está, ya comenzaremos, pon reggaetón, mira de miércoles, mira piernuda, otra escuela, ¿me han entendido? Agarra la pinza, bota, le pasan sucia, usa nada, pasa,
todo limpiecito. En mi hospital, no es por alabar, en la lámpara, una cámara, filmando toda la cirugía, y ahí no podías decir, esa fue el 100% del tumor. Video, y esa cámara estaba conectada a un sistema de grabación y a la sala donde estaban nuestros maestros. Están ellos estudiando, haciendo algún trabajo y están viendo la cirugía. Villarruel, pare la cirugía, limpie, eso parece un parto. Está operando cerebro. Tienes que parar a limpiar, a cambiar y todo limpiecito. ¿Me entendió? Y cuando entren a otro, un desmadre todo. Se ha caído la pinza. Porque a mí me enseñaron hasta la forma de comer. El primer día, no les digo, ¿no ven? No. Desde la mesa donde te sientes, el CR4 acá, el R3, el R4, enfocadamente en la de un CR4. Ha venido el R4, pinche pendejo, ¿qué hace aquí? No voy a tomar mi decisión atrás, como cuartel, ¿me entiendes? Mi jefe de servicio era general militar. Maestro González Mariscal, general, formada en la Escuela Médico-Militar, la mejor facultad de medicina de todo Latinoamérica. Ahí hay 0 y 100, no hay 51, no hay nada, o 0 o 100. Te tiras 2 años fuera de la universidad, igual que la de La Salle, ¿me entendió? Y de ahí salen subtenientes, tenientes y así, en general. El maestro González Mariscal, R1, R2, R3, R4, que presente el R1 el caso, ni te miraba. Está muy silvestre, guardia de fin de semana. Los laboratorios, las tomografías. Al de R3, ¿qué técnica va a utilizar para entrar a ese tumor? Y usted, de acuerdo al nivel, ¿me entendí? ¿No? Pasabas por su lado, te miraban, ¿no? Y era el típico mexicano, chiquitito, faltaba sus sombreros, sus bigotes, moreno, y era, ¿no? Me decía, cuando entra quirófano Villarruel tienes que tenerlas bien puestas. Sin hecho, porque si te sangra el cerebro y se te escapa a coagular, ay, me está sangrando, nada, cabrón, tú le sacas la mitad del cerebro y que no se muera. Así me formaba. Seguimos. Entonces, la fatiga, ¿qué es la fatiga? En palabras sencillas, se cansa el quién, el músculo. Se cansa el cerebro, nunca se cansa. ¿Cuál es el alimento del cerebro? Doctora, ¿cuál es la información que es? ¿Cuál es el alimento del cerebro? La glucosa, todos diabéticos. ¿Sí o no? Será el que va a dar la energía, pero no es el alimento. Muy bien. Esa es la fatiga, ¿no? Cuando hay mucha contracción prolongada, el músculo no tiene pues arrobas de acetilcolina, arrobas de calcio, arrobas de sodio, ¿sí o no? Las compuestas, ¿cómo se van a abrir? Milésimas de segundo y se cierran, ya no pasa el sodio, ya sale el potasio, el sodio se abre. Eso es permanente, ¿me han entendido? Pero se agotan, pues, ¿verdad? Es lo mismo que el nivel de atención de ustedes. Damos una clase, están atentos bien 10, 15 minutos. Después, a los 10, 15 minutos de haber estado bien atento, hablan las virtudes y escucha eso y ya no escucha lo mismo, ¿no? Se distrae, crisis de ausencia, ¿sí o no?
fatiga, ¿qué se llama? Muscular. Todas las formas de funcionamiento de los músculos del cuerpo se hace a través de ¿qué? Palancas. Es un sistema de palancas. ¿Han visto ahora cómo se construyen los edificios? Antes era puro carretilla hasta subir al 10º piso. Ahora, ¿cómo es? Una polea, ¿verdad? Enchufado, carga el turril o el medio turril, ¿no? ¿Y cómo es el sistema? De palanca, de polea. Así funcionan todas las articulaciones. ¿Me han entendido? ¿Un sistema de qué? De palancas. Hay un punto de inserción, una distancia, genera un trabajo, una posición. ¿A qué se llama coactivación? ¿Qué es coactivar? ¿Qué es sinergismo? Se ayuda uno a otro, pero para positivo. ¿Han entendido? ¿Y qué es coactivación? Dice, el movimiento de los músculos esqueléticos lo hace a través de un sistema de palancas. ¿Sí o no? Y resulta del juego antagónico de músculos agonistas y de músculos ¿qué? De flexión y otro. Se alarga, se acorta. ¿Sí o no? Muy bien. Y que generan un mecanismo de coactivación. No solo suman, sino que hacen. Se controlan. ¿Me entendió? Se ayudan. ¿Para qué? Para que el movimiento que yo haga, por ejemplo, de borrar, sea elegante. ¿Sí o no? Se está moviendo. ¿Quién está calculando la distancia? ¿Quién le da la distancia? ¿Quién le da la finura de borrar la mitad de eso? ¿Quién le da? Los pinches cerebros. Porque le calcula la distancia. Entonces, cuando tengas un paciente que creas que tenga una afección cerebelosa, le dices, cierre los ojos y con la punta de su dedo tóquese la nariz. ¿Sí o no? Está calculando. Pero el cerebeloso, ¿qué hace? Disquemetría. ¿Quiere borrar esto? ¿Sí o no? Se pasa. Mi maestro decía, cuando le quieres besar a tu chica, le calculas justo la boquita, ¿no ves? El que tiene dismetría, su boca, vamos a decir, a su oreja primero. ¿No? Se equivoca de distancia. ¿Qué hace el pinche cerebelo? La finura del movimiento, la elegancia. ¿Cómo son los movimientos? De aceleración y desaceleración. No son secos. Miren, ¿ve? Hacen, ¿no ve? Una ida y una vuelta, ¿sí o no? Cuando filmas, lentamente ves ese movimiento. ¿Qué se llama ese movimiento? Oscilatorio. ¿De qué? De aceleración y desaceleración. Todos los que vamos alguna vez en micro sabemos qué es eso. Pinche micrero le ponen y una frenada de miércoles a escalera. Si estás parado, peor. ¿Sí o no? Si hay una ñata y está llenito el trubi, una ñata, y le empuja, ¿sí o no? La respuesta. ¿Sí o no? ¿Para qué les hago ese chiste? Para que, como aquel compañero que se está coagulando aquí. ¿No ven? ¿Sí o no? Para que no se duerman. Porque hace frío o no. ¿Cuántos han venido ahora? Cada día va mermando más.
¿Sí o no? Ya no es ha perdido, ¿no es? No, la compañera ya no es. ¿Sí o no? El dirigente campesino tampoco va a venir. ¿Sí o no? Muy bien. Dicen que los músculos tienen una propiedad de remodelarse en función al tipo de qué, de movimiento. Usted sabrá, de moda está, ¿no? Ir al gimnasio, ¿sí o no? Un roperito bien, tono, ¿ven? ¿Sí o no? Yo me acuerdo un día después al estadio con un amigo que era alto 1,90 y era de atención dinámica. Nosotros hinchas del Wilstermann y la barrera del Wilster, y aquí nosotros nos sentamos a fila del Oriente Petrolero. Y discusión de no sé qué jugada siempre hay, ¿no? Todo se dice ahí. Y un camba se para a mi amigo y le dice, ¿qué cosa? Discuten, ¿no? Yo dije, mi amigo, semejante cuerpazo, de un techo lo va a matar al camba. El camba tampoco era muy delgado, ¿no? Cuando había sido puro pinto, puro músculo, hermano. Eso sí, y el camba le da ¡plá! Nuestro defensor dice, puta, más está la mugre del camba. Pero ahí al lado tenía un primo karateca. Ustedes que hacen karate, no sé qué se llaman, ¿no ven? Ha saltado, ¿sí? Y en su cara una patada. Camba muerto. La policía detenido. Siempre el partido, Camba detenido. Y como los policías se acomodan a la barra, ya váyanse, porque si hubieran sido del Oriente, detenidos 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que los músculos se acomodan, se remodelan, dependiendo del tipo de actividad. ¿Sí o no? Yo no tengo una gran musculatura. ¿Por qué? Porque más he hecho que en mi vida operar, vivir. ¿Sí o no? Cuando va un paciente a tu consultorio y te dice, me duele la cabeza, todo, le pasó 380. ¿Y con qué sale? Con un papelito. ¿Cuánto gasto de energía he hecho? De gasolina, solar, dopa, y encima tiene que ir a pagar la receta. Y uno dice, me cobró 380 y me ha dado un papelito. No ha gastado mucha contractura muscular, no ha gastado energía, pero mentalmente se ha gastado. Sí. Pero si hubiera sido campesino, que me hubiera gustado a mí. Ah, no. ¿Sí o no? A mí me ponen una roba en mi espalda y a ese campesino le ponen, ¿qué? Un quintal, ponme uno más. ¿Sí o no? Yo voy al mercado con mi esposa y 2 bolsas y con fatiga llevo ya. ¿Sí o no? ¿Qué son los calambres? ¿Sabes? ¿Les ha dado alguna vez calambre? ¿Han visto en el fútbol de repente el Messi se echa y le hacen así? ¿No ven? ¿Ah? Cuando existe mucha, ha jugado el Messi un partido de 90 minutos y otros 30 más, hay una gran fatiga muscular. ¿Qué ha gastado el pinche Messi ahí? Alto calcio. Ya no hay el retículo, no hay la reserva y produce una ¿qué? Hiperextensión con dolor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace? Le hiperextiende para que se relaje. ¿Me entendí? ¿Cuál es el mejor jugador del mundo? Messi. De niño tenía poli. Lo
lo han llevado a España para que lo curen y ha terminado sin, ¿sí o no? ¿O quién es el mejor? ¿Quién es el mejor ciudadano? Quiere decir que todos los músculos se adaptan a la función que le han dado. ¿Qué es la hipertrofia? Tenemos 1000 fibras de un músculo y esas fibras aumentan a 2000. Mi madre, ¿qué hace? Se engruesa. Eso que se llama hipertrofia. Hiperplasia, ¿qué hace? ¿Ah? Se divide en dos. Una se divide en dos. ¿Qué es atrofia? Dice, me he fracturado mi brazo en 3 meses, así con yeso, con apero, ¿sí o no? Te quitan y ves, ponen delgadito, ¿sí o no? Tienen lesiones del plexo braquial y la eminencia tenal y hipotenal, que son iguales. Esta plana. ¿Qué tiene? Atrofia, ¿qué? Por desuso. Por eso que siempre hay que utilizar todos los músculos del cuerpo. Cuando estás con chicas, todos los músculos. Hipertrofia. ¿Sí o no? Los músculos se ajustan a la longitud. Pueden adaptarse a qué, a la longitud de qué, de un determinado qué, movimiento. Y esto puede, si hacemos todo el día ejercicio y demás, aumentan qué, las sarcómeras. ¿Qué pasa cuando un músculo no funciona? Hay atrofia, ¿qué? ¿Qué pasa cuando a este músculo le quitamos la inervación? O denervamos. Dímelo, no se mueve, ¿sí o no? ¿Qué se llama eso? Parálisis. Y si disminuye la fuerza, ¿qué se llama? Paresia. No es parecía, parece. Por ejemplo, yo le recuesto a mi paciente y le digo, levante los 2 brazos. Vamos a decir que estoy echado. Y comienza así. ¿Qué disminuye? No puede sostener. ¿Qué es eso? ¿Ah? Parecia. ¿Qué es esto? Plegia. ¿Me entendieron? ¿Qué es la plegia? La abolición total de la función del músculo. ¿Qué es parecia? Es la disminución. ¿No? Dame tu mano, pinche infierno. Yo que parece. Ahora, hiperplasia. Fuerte. ¿Sí o no? Tú lo ves entrar a tu paciente al consultorio. Eso mis maestros se llaman. Lo ves caminar y ya sabes el diagnóstico. ¿Qué es eso? Por eso cuando entran a mi consultorio, sáquese su barbijo. Tienen que verle el facial, el trigémino, sus globos oculares. Así es el médico. ¿Qué es ese que está aquí rodeando más? En parecia fasciomuscular. Infarto, ¿dónde? En la cápsula interna, brazo posterior o en la rodilla, la vía piramidal. Estás viendo la arteria que está tapado, ¿no? Y no es dolor de cabeza igual que
paracetamol. Si tiene embarazo, ¿sí o no? Yo les he mostrado, por ejemplo, la sumación que han hecho ustedes en su cerebro. Abstract. ¿Qué han hecho? Aprenden. Cuando hay denervación, lo que se produce es una atrofia de las fibras musculares. ¿Y qué hay que hacer con ese paciente? Fuera de darle su tratamiento anticonvulsivo para que no vuelva a haber un tromboémbolo por varices o por arritmia cardíaca. ¿Qué hay que hacer? Para recuperar ¿qué? El tono y la fuerza ¿qué? Muscular. ¿Qué es la rigidez cadavérica? Conocen al teatro, ¿no? ¿Conocen, verdad? Son compañeros de bien. ¿Cómo están los cadáveres así de auchitos? ¿Qué se llama eso? Y los forenses que pueden decir tantas horas de muerte tienen. ¿Sí o no? ¿Por qué se produce esa rigidez después de que uno se coagula? Por feo decirme eso. Coagulación. ¿Qué se pierde en la rigidez cadavérica? Desaparecen las que mitocondrias. ¿Qué tienen las mitocondrias? ¿A qué? Entonces no tienen. Es dices incas, Tiahuanás o en La Paz, todo eso, a sus muertos los embalsamaban y les metían unas sustancias de unas plantas y los cadáveres hacían flexión, se movían, se podían mover, porque a tu cadáver que has preparado te toca mano, ya quedaba así de repente y te dice ahora tienes que ser preparado, remójale todo y sigue ahí, se quedó. Niemcet pacheños, ¿no? Anatomista había descubierto todo esto que los incas cuando embalsamaban le ponían una sustancia de producto de una planta y producía placidez. Y un día de eso nos llevan a un congreso a La Paz, ¿no? Y nos dicen, van a ver cómo se mueve el cadáver. ¿Cómo que se mueve? Y los muertos así aquí. ¿Me entendí? Porque relajaba esa contractura muscular, esa sustancia. Comenzamos con el tema número 7. Todo es sumativo, ¿no? Daniel Ilan va a comentar creo que el lunes o el viernes con el eco, ¿no? Sí. Ya le voy a dejar un poco saludos. Y cuando sea el parcial, el segundo, ¿van a venir o no van a venir? Porque si no vienen, activa el neuromuscular. ¿Por qué? Yo hago 20 preguntas de las 50 del segundo parcial, ¿no? No vienen así. Yo me preparo en la noche, leo, hago mis dibujitos de nuevo, vuelvo a subrayar, o de nuevo hago el resumen, tengo me ducho bien perfumadito, y 6. Es como cuando le invitas al cine a tu chica o tu cortejo. Si tú vas, Choco, ¿cómo tienes que presentarte la chica? Bien, limpiecita, ¿sí o no? Te aparece una canfuria ahí en espérame, voy a pensar, te hace esperar, te frustras, ¿sí o no? Yo igual cuando vengo 6, ay, hijos de la chingada,
En el parcial se los dedico, con libro abierto del gallo. Trabalenguas. Las fibras dinámicas estáticas y las dinámicas corresponden a la contracción tónico-clónica y así. ¿Dónde está el sindicato bien? No hay en el gallo. Entonces yo le dije, ¿por qué no has ido a la clase? La clase de este libro. La ley de Beethoven del Guyton, redactado del inglés al castellano, mal. El Guyton se equivocó. Harto se equivocó. No se equivoca el Guyton. Mexicanos y peruanos que traducen, dice, la ley de Beethoven dice, la suma, así dice el gallo, de dos derivaciones estándar o bipolares, se puede sacar la tercera, mamá. Es la suma de D1 más D2 igual D3. ¿Saben qué es D1, D2, no ve? Vamos a ver en el tirodéutico han aprendido, las cascadas de Glasgow de TEC les han enseñado. Pero, ¿hombre o mujeres? Para registrar el electrocardiograma, electro es muy bonito, muy bien. Coloco electrodos para registrar. ¿Qué es el electrocardiograma? No se asusten. Tú. No te asustes. Y responder, primero el susto y ya no sabe qué le preguntamos. Tu disco duro. Lógica es el nombre, electrocardiograma. ¿Qué es? Electrocardiograma sería el gráfico o grama de las señales del ¿Ah? Sería el gráfico de lo que sería. Es el registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué es el electroencefalograma? Espera para contestar, porque le estás preguntando al pinche güey que ahí no sabe, como que cuando en el parcial se copia, la respuesta es D y de C. El boludo es un culo, no sabe. ¿A ver? ¿Es un registro gráfico de las ondas electromagnéticas? Aquí el de blanco, ¿eh? ¿Es tu representante? ¿Tu chica es? ¿O tu manda más? El día que te cases vas a tener una jefa. ¿No ven? A ver, ¿quién son padres? ¿Nadie? Entonces, felicidades a los futuros padres. ¿Qué es el electroencefalograma? No tengas miedo. Es el registro de la actividad eléctrica del cerebro. ¿Qué es la electromiografía? Eléctrico de la caimamos. ¿Sí o no? Muy bien. Cuando ponemos electrodos, dice, en el brazo derecho negativo y el brazo izquierdo positivo es D1. Triángulo de todo. Cuando este es negativo, brazo derecho, y este es positivo, D. Cuando este es negativo y este es positivo, que es el brazo izquierdo, es D. ¿Sí? Y dice, la ley de Beethoven dice, D1 es positivo, 3 cuadraditos. D3 es 5 cuadraditos. Dice, para saber de 2 se suman estos dos. 3 más 5, 8 cuadraditos. Y el Guyton dice,
Si tienes dos derivaciones, el valor saca la tercera. Mentira. Si tienes esto más esto es igual a esto, no. Pero 3 más 5 igual que 8, ¿sí o no? 8 menos 5, 8 menos 3, ley de Ito. Y tú dices, ¿qué chingados es eso? ¿Ah? Es la suma algebraica del TQRS. T. ¿Sí o no? ¿Qué es la P? La despolarización de qué? De las aurículas. ¿Qué es el complejo QRS? ¿El QRS qué es? La despolarización de quién? ¿Y la onda T? La repolarización. Ya saben por qué es positivo. ¿La repolarización es positiva o negativa? Negativa, ¿no ven? ¿Y por qué ahí sale positivo? Van a investigar. Ir a leer el Cairo. ¿Sí o no? ¿De dónde sale esto? Acá esta es la línea que se llama ¿qué? Isoeléctrica, cero. Arriba ¿qué? ¿Sí o no? Entonces aquí tiene menos 1, ¿sí o no? Menos un cuadradito. ¿Sí? Y menos, sumando, menos 3. ¿Sí? Y acá tiene, vamos a decir, 10 hacia arriba. 10 menos 3, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Entonces, esto. Cuando en un sistema de vectores y demás estaba leyendo, aparece esta onda. No hay en el derecho eso, yo decía de dónde. ¿De qué resulta eso? De la suma ¿qué? Algebraica de quiénes? De positivos contra qué? ¿No ven? Ya que viene todo esto. Ni se ve, ya me ha hecho. Mido es eléctrico. Bonito, si Daniel está muy bonito. Muy bonito, pero ya está bien, salud. Pero no, en vano la doctora se ha hecho las 400 cuando venir. El primer día 180, creo que contaba. ¿Y los otros qué están haciendo? Durmiendo, ¿no? ¿Calentando qué? ¿Qué parte del cuerpo se calienta cuando uno ve? Unos morbosos temporalizados. Excitación del músculo esquelético, transmisión neuromuscular, acoplamiento, excitación, contracción. Capítulo ¿qué? Excitación del qué? El músculo esquelético. Venga con esto es repetitivo, va. Vuelve a decir lo anterior y le va aumentando, le va aumentando. Entonces, para estudiar, para el parcial, vas a comenzar electro de vectores, no vas a entender nada. Tienes que comenzar de qué tema. El primero, pues, sistema de conducción, y llegas a vectores. ¿Me han entendido? Así se estudia. No puedes estudiar, por ejemplo, en sangre, por ejemplo. En ese todavía puedes, porque eritrocitos, inflamación, se puede. Pero en la primera parte, todo es concatenado. ¿Me han entendido? Sumativo. Todos los músculos se contraen, los esqueletos. ¿A eso qué se llama? Excitación. Y se produce una contracción muscular de alargamiento o de acortamiento. A cada fibra muscular le llega ¿qué? ¿Una qué? Una terminación o una ¿verdad? Y a esa parte
llama terminación ¿qué? Nerviosa. Esta es una terminación neuro ¿qué? Y esta otra terminación presináptica ósea. Esto es nervio, músculo. Esto es ¿qué? Neurona, neurona. Yo soy presináptico y ustedes ¿qué son? Reciben información, ¿no? El estímulo, la información. Muy bien. Cuando ampliamos esto, hay lo que se llama ¿qué? La hendidura, la placa neuromuscular, la placa motora ¿qué? Terminal. Y ¿quién se mete acá? La fibra ¿qué? La terminación de la fibra ¿qué? Muscular. ¿Y acá qué hay? ¿Qué hay? Calcio, ¿qué más? Sodio, ¿qué más? Acetilcolina, o depende, puede ser también noradrenalina, epinefrina, histamina, dopa, 40 hay. ¿Qué se llama esos? Neurotransmisores. Muy bien. Ya sabemos qué pasa en todo esto. ¿Qué va a pasar? Se van a abrir ¿quiénes? ¿Y dónde van a ir, por ejemplo? La acetilcolina, ¿dónde va a ir? A un neurotransmisor que solo le hace caso a quién. Si fuera un receptor de noradrenalina y va a la acetilcolina, no, pierdes. No, uno nomás me meto yo. No es como ustedes. Se prende, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿O no hay que se prende ahora? ¿Ah? ¿Hay o no hay? También hace cara de que les tres alinos, ¿no? Es hecho los buenitos. Los más peines. ¿No ves? Los habladores como yo, cero a la izquierda, ¿no? Pues a la fiesta y no agarran ni cristiano. Pero ahí comienza mi conocimiento neuroanatómico y clínico. ¿No funciona eso? De alguna manera hay que casar. Ya se me estás contando. La receta. Yo una ñata con aquella que se me va a invitar. ¿Sí o no? Y si meto en mi bolsillo como me dice de la chica, huevo, ¿sí o no? Entonces, existe todo este mecanismo de ¿qué? De despolarización, todo lo que hemos hablado. Vamos a hablar ahora de la acetilcolina. La acetilcolina dice que existe acumuladito, más o menos, ¿cuántas vesículas tiene de acetilcolina? 125. Es una media, mentira, otros tiene de 200, otros tiene 90, ¿no? Y ahí tiene unas barras que densas. Dice que tiene 300.000 vesículas, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Tiene unas barras densas, tiene un ¿qué? Un receptor
¿Sí o no? Esto así arrugadito le da más superficie de contacto. Si estiráramos sería algo, pero está arrugadito, ¿no? Hay más superficie de contacto. ¿Qué se llama todo esto también? Gotiera, valle sináptico, hendidura. Tiene entre 20 a 30 nanómetros de ancho. Tiene esas hendiduras subneurales en la parte de la vesícula o terminación sináptica. Tiene muchas mitocondrias. Muy bien. Esa es la parte descriptiva. ¿Qué va a pasar con esa secreción de acetilcolina? ¿De dónde aparece la acetilcolina? Acumulado. ¿Y qué va a abrir para salir? A su canal, ¿no? ¿Quién le va a abrir la puerta para salir? El calcio. ¿Quién más? El sodio. Le invitan a pasar al mero mero. ¿Que va a ir a dónde? Hacia un receptor que especializado, específico solo para qué. ¿Y qué va a generar? Un potencial de sustitución. ¿Qué va a generar? Una y luego de todo lo que hemos hablado. ¿Verdad? Dice que en cada contracción se descargan 125. Otra mentira. Puede ser 130, 100. Son términos medios, o sea, cifras medias, ¿me entendió? ¿Para qué siguen esas barras densas? A ver. Facilitar el paso, Fuerte, ¿ah? facilitar el paso. ¿Le facilitan el paso a quién? A A la acetilcolina, al sodio, al calcio. ¿Verdad? ¿El sodio dónde va a ir? ¿A dónde tiene que echar? ¿Ah? A la fibra ¿qué? Muscular, por canales activados por voltaje. ¿Qué quiere decir canales activados por voltaje? ¿Qué cosa tienen acá? ¿Ah? Sodio, ¿sí o no? Tiene que entrar acá, en la fibra muscular. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Por qué se llama por voltaje? Porque la proteína transportadora tiene una carga que, entonces, ¿será positivo o negativo? ¿Y cómo viene el sodio? Fuerzas opuestas se atraen. El hombre y la mujer se atraen. Se casan, se jodió de todo. ¿Ven? ¿Sí o no? Mentira. Lo más lindo es casarse. ¿Sí o no? Pero si te toca una tóxica. ¿En qué no hay que equivocarse en la vida? A ver. En la profesión. Imagínate que no te guste ser médico. ¿Ah? Que no te guste ver pacientes. Que no te guste ver sangre. Claro que no son vampiros. Porque cuando están en el colegio, ¿por qué vas a estudiar medicina? Me gusta la sangre. Peor, no hay que equivocarse en qué, en la especialidad. Si no te gusta ver pacientes neurológicos o operar, un martirio, ¿sí o no? No vas a vivir infeliz. ¿En qué no hay que equivocarse? En el matrimonio. Grave de equivocar. De enamorados es todo dulzura. Ay, mi amor, te casas. ¿Dónde estás saliendo? Trae tu celular. No,
Voy a salir con mis amigos, voy a revisar quién se han llamado, ¿no? ¿Quién es Elsa? Examen te dan, ¿no ve? ¿Sí o no? Y después, ¿qué más te hacen? Eso ya es cuando se casen, van a ver qué. No sales a la calle, no puedes ni orinar. Porque te chequean la mercadería. Como ¿qué está pasando? Te revisan, chupón. Te has golpeado el morado. ¿Quién te ha besado? No, nadie me ha besado. Golpe es. No. ¿Quién te ha besado el pie? No, al entrar, me golpeado. Pero está por eso. No. Eso es chupón. ¿Sí o no? ¿Te vas a casar? Yo soy tan sinvergüenza que ya me he casado 2 veces. No he aprendido. ¿Ah? O sea, imagínense, no hay que buscarse. Toda la vida es una vida. ¿Con quién te vas a casar tú, Choco? Primera condición, tiene que ser hermosa, la misma, ¿verdad? Inteligente. Se llaman por teléfono. Hola, doctor, sí. ¿Cómo estás? Soy Juana. Ah, ¿cómo estás, señor? Ay, ¿cómo me vas a decir? Juana o señora, soy la Juana, tu paciente. Voy a seguir tomando las tabletitas esas rojas. ¿Qué se llama? Ah, ¿cómo no vas a ver si usted es mi doctor? Usted me ha revisado todo. ¿Cómo me ha dado? ¿Qué le has revisado? ¿Cómo? ¿Qué es todo? Hechos reflejos de todo lado, para ver cómo se respinge el teclado, por ejemplo, desgraciado, si le dolía su cabeza. ¿Lo ves? ¿Sí o no? Tienes que casarte con una mujer que. Y las mujeres tienen que casarse con un hombre inteligente, ¿sí o no? A ver, te toca un milico a las 3 de la mañana, te llama el residente, doctorita, ya el parto ya está listo, venga, la espero. Y me diga, ay, ¿dónde está saliendo 3 de la mañana? Y vuelves todas esas cosas después de operar y todo, ¿no? Entras a la ducha y tu marido milico te dice, ¿por qué te estás duchando? Ponte así, desgraciada, cochina. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con un militar? Máximo 10,000 va a ganar, ¿verdad? Yo con mi primera esposa, médico, excelente, la mejor alumna de su puntuación y alumna. Cuando ella era ayudante, y yo cuando hacía broma, le decía, por nota se ha entregado. Ay, ¿qué te pasa, desgraciado? Yo he llegado virgen al matrimonio, la noche del matrimonio, yo he hecho primera vez, ¿qué estás hablando? Yo hacía broma, como hago siempre broma, ¿entendió? Y ella decía, él también ha llegado virgen al matrimonio. Claro, pues, virgen, es una mujer. Bueno, seguime, mis cosas íntimas, ¿por qué permiten? Muy bien. Pero resulta que esta pinche acetilcolina que se sintetiza, ¿dónde se sintetiza la acetilcolina? Acá está, ahí se sintetiza, o viene de arriba. ¿De dónde? En los axoplasmas, en la célula, y viene y se acumula. Una vez que ha actuado, tiene varios caminos, vamos a decir. Primero, llega como acetilcolina, genera ¿qué? Un potencial de acción. ¿A quién le va a generar? Al receptor. Y este pinche receptor, ¿a quién?
qué? Muscular. ¿Sí o no? Entonces llega, actúa y una parte se difunde, se pierde en el líquido ¿qué? Superficial o entre las dos células. Y otra ¿qué hace? Como acetil y como colina. Otra parte, enterito vuelve, se recicla. Otra parte, aquí hay una maldita, la izquierda, acetilcolinesterasa. Viene y hachaza la acetilcolina. ¿Qué hace? La divide, la vuelve. Y lo que no dice el Guyton y dicen algunos libros, esa pinche acetilcolina en pequeñísimas cantidades se mete a dónde? Dentro de la fibra ¿qué? O sea, ya sabemos dónde se sintetiza. Ahora ya sabemos qué destino va a tener la acetilcolina. Bueno, ahí vamos a terminar. Yo creo que el viernes a más tardar terminamos el tema, ¿ya? Yo creo que el lunes asistan el eco, es bien bonito y Daniel da muy bonito, ¿ya? Ahora, asistan, ¿qué haciendo el sábado y el domingo? Leyendo el tema 4. Porque él va a decir, ya el hormiga les ha hablado de potencial de acción, ya ha hablado de despolarización. Entonces ya te explica como que ya sabes. ¿Me entendió? Entonces una de estas resúmenes